Di conmigo estas palabras. Padre Dios, gracias por el deseo que tienes de que yo, tu hijo, aprenda, conozca mis derechos como hijo, como hija, como ciudadano del reino de Dios. Padre, te doy gracias que esta noche tú me das espíritu de sabiduría y de revelación. Di eso otra vez, pueblo. Y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbrando los ojos. Dilo conmigo. Alumbrando los ojos de mi entendimiento, para yo saber cuál es la esperanza a la que me has llamado y cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia, mi herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para conmigo. Lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Un ciudadano en el reino de Dios que conoce sus derechos como hijo, como ciudadano. Es muy difícil para esa persona que un enemigo de ese reino te engañe. I'm really, guys, gonna try to go bilingual, but I might have to go Spanish all the way. How many of you are English? Here, let me see your hands. You guys, you know I love you, man. But you have to bear with me this time. I might even go, maybe we could get an extra day just for English. I don't know. But all of you guys speak Spanish, right? Okay, so this is good for you guys too. Oh, Sister Jerry. But I tell you what, if I get something really strong, I'll go bilingual. Is that okay? Thank you, sweetheart. Eso es lo que me hizo que en el libro de Hechos me tardara 1 año y medio. Because I went bilingual with you guys. Una vez que conoces tus derechos como ciudadano del reino de Dios, es muy difícil que un enemigo de ese reino te engañe. It's very hard for an enemy to defeat you when you know who you are as a citizen of the kingdom of God. En ese papel que te di, tengo mis notas personales aquí. Vamos a recorrerlas todas para que veas exactamente lo que estás a punto de aprender empezando el día de hoy. Al finalizar el libro, te voy a dar tu certificado de graduación y literalmente vas a quedar equipado para hablar, ministrar, compartir las grandes riquezas que están en el libro de Romanos. Este libro, el libro de Romanos, toda la palabra me ha transformado, pero el libro de Romanos fue el que me impulsó a entender la diferencia de una vida natural, carnal, a una vida espiritual. Eso es lo que el libro de Romanos es. It was the book of Romans that gave me the understanding of and the difference between a carnal, natural life to what the spirit life was all about.
the book of Romans. The most wonderful, powerful thing. All right, so agarra tus notas y voy a leerlas. Me sigues en ellas para que agarres exactamente un entendimiento de lo que el libro de Romanos es. El autor del libro de Romanos es, por supuesto, el apóstol Pablo, un poderoso hombre de Dios. Cuando estudiamos el libro de Hechos en la 25 y la Main, muchos de los que estudiaron conmigo el libro de Hechos pudiste ver y entender al apóstol Pablo, la clase de hombre que era, su entrega, su pasión y sobre todo sus persecuciones. Cómo ese hombre sufrió por causa de el evangelio de Jesús. I love the Apostle Paul. He is one of my heroes. Si algún hombre alguna vez anheló caminar con Dios y vivir en el poder de resurrección, aún en el cuerpo, fue el apóstol Pablo. Y él dijo, lo vamos a ver en este estudio, él dijo: no lo he logrado, es mi anhelo ardiente el poder caminar en el poder de resurrección, en el poder que levantó a Cristo de los muertos. Es mi anhelo poder caminar en ese poder mientras estoy en el cuerpo. ¿Saben lo que estaba diciendo este hombre? Estaba diciendo: quiero llegar a un punto en Jesús a donde mi carne está tan sujeta a mi espíritu que aún en el cuerpo camino en la fuerza y el poder que levantó a Jesús de los muertos. Dijo: no lo he logrado, está enfrente de mí, pero una cosa hago: olvido lo que quedó atrás y prosigo a la meta, a lo que sigue, hasta llegar a ese supremo llamamiento. Este es el hombre al que Jesús no nomás, como vamos a ver ahorita, no nomás lo llamó, pero lo separó totalmente para él. Apóstol Pablo era un fariseo que amaba a Dios, pero amaba al Dios de la ley. Esta es la razón por la cual el libro de Romanos es tan importante para los que hemos vuelto a nacer en Jesús. Apóstol Pablo amaba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, pero no tanta palabra que tenía acerca de la ley. Sin embargo, cuando oyó de Jesús y cuando miró cuántos judíos estaban dejando el judaísmo para seguir a este carpintero, el celo que la ley produce se levantó en él, y como vimos en el libro de Hechos, empezó a destruir, a matar, a agarrar cristianos y llevarlos a la cárcel, y todo en el nombre del Dios de la ley. Pero era un hombre llamado. Dios tenía un plan tan glorioso para que Pablo, que en ese tiempo era Saulo, que tú conoces la historia si la recuerdas en el libro de Hechos, camino a Damasco con cartas legales que le autorizaban para meterse a las sinagogas y para meterse a hogares donde se estaban reuniendo los cristianos y sacarlos de ahí. Fue una tremenda persecución por la que pasó la iglesia cuando apóstol Pablo fue antes de tener su encuentro con Jesús. Una persecución tremenda, mucha muerte, mucha sangre,
mucha persecución. Los cristianos vivían en temor de ser agarrados y separados de sus familias y llevados a la cárcel. Esa era la actitud de Saulo antes de tener el encuentro con Jesús. Su encuentro fue glorioso, tú lo conoces. La misma gloria de Jesucristo vino sobre él, lo tumbó de su caballo, le habló. Fueron unos minutos en los que Saulo entendió que este Dios de Abraham, este Dios de Isaac y este Dios de Jacob tenía otro plan. No nomás para los judíos, pero también para los gentiles, un plan de salvación. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo en el año 55 a 57 después de la muerte de Jesús. Ya habían pasado varios años cuando el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo esta revelación que tú estás a punto de agarrar. No la escribió en Roma. De hecho, cuando Pablo escribe el libro de Romanos, él ni siquiera había visitado Roma todavía. Él escribió el libro de Romanos en Corinto. La carta del libro de Romanos fue dictada por Pablo a unos discípulos, lo vamos a ver aquí en unos minutos, y fue enviada por apóstol Pablo a Roma por una mujer llamada Febe. Era una diaconisa. De hecho, Febe era más que una diaconisa, era de esas mujeres que, aunque nadie es extremadamente necesario en una congregación, hay personas que llegan a ese punto a donde son tan necesarias. Son personas a las que les puedes confiar cosas tan delicadas como estas, como el enviar una carta inspirada por el Espíritu Santo a los santos en Roma. Una vez me preguntó alguien y me dijo: ¿por qué no mandó apóstol Pablo esta carta tan importante como el libro de Romanos o la carta a los romanos por medio de un hombre? ¿Por qué tuvo que ser una mujer? Yo le dije: pues buena pregunta. ¿Por qué una mujer? No sé. Yo sé que esa mujer llamada Febe tenía algo en ella tan fuerte que apóstol Pablo literalmente puso el libro que tú y yo conocemos como el libro de Romanos en sus manos y le dijo: lleva esto a los santos en Roma. ¿Sí? Nadie es indispensable en el reino de Dios, pero la fidelidad es necesaria, especialmente con las cosas del Espíritu. We're not indispensable in the kingdom of God, but when it comes to the things of the Spirit, you need loyalty to handle the things of God. All right. So esta carta la escribió entonces después de la muerte de Jesús en el año 55 a 57. Mira lo que dice ahí en tu hoja. Hay varios temas en el libro de Romanos
There's different themes in the book of Romans. Empezando con el tema del Evangelio. Es el primer tema que vamos a ver. El tema del Evangelio. Después habla del tema de la salvación. Después sigue el tema del amor de Dios. El tema de la justificación. El tema de la justicia de Dios. El tema de la ley. El tema de la vida de la carne contra la vida del espíritu. Eso va a ser tan impactante. Yo oro para que cuando llegamos a esa parte del libro de Romanos, ahí yo estoy creyendo que muchos de ustedes van a cruzar a la vida del espíritu como nunca antes la habías cruzado. Si ya estás ahí, te vas a meter más profundo, porque vas a ver qué tan fácil es cruzar ese umbral. I'm believing God that when we get to the part of the book of Romans in chapters 5, 6, and 7, and 8, you'll be able to cross over into the life of the Spirit so powerfully, because you're going to be able to see how easy it is to cross into what I call the life of the Spirit. Alguien diga la vida en el Espíritu. Eso es lo que el libro de Romanos es, eso es lo que nos enseña. Entonces el tema es la vida de la carne contra la vida del Espíritu y el destino de Israel. Vamos a aprender cosas acerca de la nación de Israel que tal vez tú no conocías. El libro de Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo hace 2000 años y fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor del libro de Romanos. Predicando el apóstol Pablo en Corinto, le dictó la carta a Tercio. Ese era el discípulo que escribió, que el escriba más bien, que empezó a escribir con puño y letra el libro de Romanos. Pablo se la dictó a Tercio y se la confió, lo que te dije ahorita, a Febe, para que se la llevara a los creyentes romanos. Déjate confirmo estos dos hechos ahí mismo en el libro de Romanos, para que veas a este hombre importante llamado Tercio y a esta diaconisa llamada Febe. Libro de Romanos 16:22. This is Romans 16:22. I want you to see this man that wrote the book of Romans. It was a wonderful thing. Paul, I was thinking about that today. I could just see Apostle Paul sitting down, the glory of God upon him, full of the Holy Ghost, opening his mouth, and this man writing every word that came out of the Apostle Paul. See, that's the blessing that we get when you go to a church and the preacher is speaking by the Holy Ghost. That's, you know when someone is speaking by the power of the Spirit, because it's from another place. It's the word, it's the scriptures. But then when they come inspired by the Holy Spirit, they go right into your heart. Ahora mira lo que dice entonces ahí en Romanos 16:22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Dices tú, pero ¿qué no la escribió el apóstol Pablo? Sí, es lo que te estoy explicando. Aquí está el proceso. El Espíritu Santo vino sobre el apóstol Pablo. No dice la escritura si la escribió en un día, la escribió en varios días. Eso no te lo dice la historia. I don't know how many days, or if it took days for Apostle Paul to get
the book of Romans or the letter to the Romans. I don't know, that's information that we don't have. Pero el proceso así fue como se escribió toda la Biblia. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que venía sobre hombres santos, dice la Escritura, y el Espíritu Santo los inspiraba, los movía por dentro. Y en este caso, en el libro de Romanos, imagínate, usa tu santa imaginación. Imagínate al apóstol Pablo, no sé si sentado, no sé si recostado, hincado, no sé cómo estaba su posición corporal, pero esto es lo que quiero que veas, que él estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y en su espíritu él estaba escuchando esta carta, estaba escuchando estas instrucciones, estaba escuchando lo que Dios mismo por el espíritu le estaba enseñando, lo que vamos a ver en el versículo 1. Vas a ver cómo Dios mira a la humanidad, cómo Dios, el proceso de cómo los hombres que conocieron a Dios empezaron a soltarlo poco a poco, a dejarlo, y empezaron a vivir en sus imaginaciones, en su mente humana, y empezaron a degradarse y degradarse hasta que literalmente llegaron a una mente reprobada. Vas a aprender lo que es una mente reprobada. El diablo usa esa verdad junto con la verdad que dice que muchos han cometido blasfemia al Espíritu Santo, y si tú no entiendes lo que esas dos cosas son, el enemigo puede agarrar eso y darte un tormento diciéndote ya estás reprobado, tienes una mente reprobada, o cometiste el pecado sin perdón. Todo pecado tiene perdón. Ese pecado al Espíritu Santo, créeme, tú y yo estamos muy lejos de cometerlo. Apenas estamos conociendo al Espíritu Santo y ya vas a pecar contra Él. Come on. ¿Ha habido gente que ha pecado ese pecado? Sí, lo ha habido. El libro de Hebreos te lo dice. Son gente que salieron por la misma puerta que entraron. Entraron por la puerta de la salvación, que es Jesús. Y ya iluminados, ya después de haber probado los poderes del reino, después de haber caminado en la vida del Espíritu, algo les sucedió. Vino el enemigo, los engañó de una manera a donde empezaron a soltar el conocimiento de Dios, regresaron a su carne y empezaron a degradarse al grado que después de haber declarado a Jesús como Señor, lo negaron y regresaron por la misma puerta por la que entraron. Ese es blasfemia, pero tú y yo estamos muy lejos de ella. La gente muchas veces se regresa al mundo amando al Señor. Yo conozco mucha gente así. Se regresaron al mundo, pero no dejaron de amar a Jesús. I know way too many people that have gone back to the world and back to the flesh, but they still love Christ. They just don't know how to walk with Him. ¿Cuántas gentes hay en la iglesia que dicen que aman a Jesús y no caminan con Él? La única diferencia es que ellos van a la iglesia. So don't ever let the devil come and tell you, oh, your mind is reprobated already, or you committed the mortal sin, and pay no mind to that. You're far from there. All right, mira lo que dice. Te explicaba entonces, sí, tercio. Come here, Mark. Te lo voy a enseñar de esta manera. The deacon. Bring just that stuff. What you have, bring it with you. Yeah. Así estaba la situación. So, vamos a decir que apóstol Pablo estaba sentado. You stand right here next to me, my deacon. Ese era tercio, but be looking at me. Don't look at them, look at me. Ese es tercio. So, apóstol Pablo estaba bajo el poder del Espíritu,
No creo que estaba en un trance. That's stupid stuff. Estaba en un lugar en el Espíritu y estaba escuchando claramente. He was in this place in the Spirit. Glory to God. And he was listening to what Jesus, the gospel himself, was speaking. Estaba escuchando, apóstol Pablo, lo que Jesús, quien es el evangelio mismo, estaba hablando. A como apóstol Pablo hablaba tercio. Do like you're writing something, my deacon. Estaba escribiendo. No, you do the writing. So, Pablo hablaba bajo el poder del Espíritu y tercio escribía lo que escuchaba. La palabra de Dios no se escribió con números. No le dijo apóstol Pablo a Tercio, capítulo 2, versículo 3. Era una palabra directa. Era una palabra de Dios que estaba fluyendo. Sí. So, del Espíritu de Jesucristo a apóstol Pablo, de apóstol Pablo salía por su boca y Tercio escribía lo que oía. Thank you, mijo. Así fue como se escribió la palabra de Dios. Estos hombres no estaban en trance, no estaban idos, como muchas gentes que dicen que están en el Espíritu, andan viendo ángeles todo el tiempo y demonios y andan en nubes. No, esas andan en drogas. La vida del Espíritu no es así. That's not the life of the Spirit. The life of the Spirit, that's what it is, life. All right. So yo, Tercio, que escribí la epístola, te saludo en el Señor. Ahí mismo en Romanos 16:1 vamos a ver acerca de Febe. Y dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. ¿Está Febe aquí? ¿Tú sabías que estabas en la Biblia? ¿Y sabías qué clase de mujer era? Ahorita vas a aprender qué clase de mujer era. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Esta es una recomendación de Pablo. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. A esta mujer recomendada por Pablo puso la carta a los romanos, a una diaconisa de la iglesia de Cencrea en Corinto, y le dijo: llévala a los santos en Roma. All right, continuamos. El propósito de la carta. ¿Cuál era el propósito de la carta de Romanos? Era para comunicar los gloriosos temas acerca de la gracia y la gloria de Dios encapsuladas en el Evangelio. Nadie viene a la gloria excepto por la gracia de Dios que llena a los creyentes con justicia. Roma era la ciudad más importante y poderosa del mundo en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió la carta. Rome was the most powerful metropolis during the time that the apostle Paul wrote the letter. The number one city in the world. Millions of people in that city. Era la ciudad más importante y poderosa del mundo en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió la carta.
la ciudad con más influencia en ese tiempo. Aunque Pablo para ese tiempo no había venido aún a Roma, un día él sería hecho mártir en ella. No voy a meterme ahí ahorita porque eso te lo voy a enseñar. Esto es historia. Te voy a hablar también de la muerte de Pablo y cómo murió. Sí, su muerte se llevó a cabo en Roma. Murió trágicamente. Murió en las manos de un emperador romano llamado Nero. Literalmente loco y avaro por poder, avaricia, control. Toda Roma estaba bajo su dominio, todo el imperio romano estaba bajo sus caprichos. Fue un emperador romano que usó a los cristianos, a los seguidores de Jesús, como escudo para escudarse de sus propios hechos de maldad que él ejecutó en Roma, especialmente cuando se encaprichó y su ego, su orgullo, empezó a pedirle al Senado romano propiedad exclusiva en el mero centro de Roma. Has de entender que en el mero centro de Roma vivía la clase más alta, vivían los ricos, vivían los políticos, vivía gente de poder. Ellos vivían en el mero centro de Roma y toda la ciudad se revolvía alrededor de ellos. Nero empezó a poner su mente y su corazón y sus deseos en esa parte de la ciudad de Roma. De hecho, él quería todo ese pedazo, todo ese sector para hacerse él mismo un palacio como nunca antes se había visto en el mundo de ese tiempo. Empezó a hablar del palacio que quería, empezó a hablar de las hectáreas que necesitaba. Y cuando él trajo esta propuesta al Senado romano, el Senado romano le dijo: no podemos. ¿Dónde vamos a poner a toda esta gente afluente? ¿Dónde vamos a poner a los políticos? ¿Dónde vamos a poner a toda esta gente importante que literalmente corre la ciudad de Roma nomás para complacerte a ti? Le dijeron no. Nero no tomó muy bien ese no y empezó a maquinar. ¿Qué hacer? Nero era un emperador. Estaba dado, de hecho, a las tinieblas. Para que entiendas más o menos con palabra de hoy, era literalmente bipolar. De hecho, no nomás era bipolar, era bi de todo. No tenía brecas ni control sobre sus propias lujurias. Esa era la clase de emperador que era. Empezó a maquinar un plan, y yo estoy seguro que con la inspiración de Satanás, que ya estaba dándose cuenta que muchos ciudadanos romanos se estaban convirtiendo a Jesucristo. La iglesia en Roma, de hecho, era una iglesia grande. Muchos ciudadanos romanos dejaron de adorar a sus ídolos, dejaron de adorar la filosofía,
dejaron de seguir la manera de gobierno y empezaron a caminar con Jesús, y la iglesia en Roma empezó a crecer y crecer y crecer. Había ahí muchos evangelistas y mucha gente de poder, y amaban a Pablo aunque no lo conocían. Pero uno de los anhelos más grandes del apóstol Pablo en ese tiempo era ir a Roma. Entonces imagínate, cuando apóstol Pablo llega a Roma, el sacudimiento espiritual que sacudió esa ciudad fue tan impactante que hasta el emperador Nero se quedó asustado. Regreso para atrás al plan. Entonces se le vino este plan a Nero. Ya tenía él odio contra el cristianismo. Ya había oído hablar de Pablo. Ya había oído hablar de iglesias que se reunían en casas. Nero ya había escuchado de los agapes de los cristianos. Esos agapes que solamente el pueblo de Dios conoce, a donde se ve, lo que tú y yo conocemos ahora, eso como servicios. Son los servicios que tenemos los domingos, los sábados, cuando nos reunimos. Pero en ese tiempo también los cristianos acostumbraban a comer mucho. Les encantaba comer a los cristianos, como aún hoy. Pero en ese tiempo, el tiempo de Pablo, ellos iban no había iglesias como lo que tú y yo conocemos, edificios, pero se reunían en diferentes casas. No había divisiones, sí había, me imagino, pero había una presencia del Espíritu Santo tan fresca y tan fuerte, y el amor de Dios dominó a la iglesia primitiva de tal manera, a donde los hermanos eran hermosos, amaban a Jesús sobre todas las cosas, y conocían muy bien la persecución, porque la persecución empezó desde Jerusalén. El enemigo siempre ha perseguido el evangelio y no ha cambiado eso. Tú y yo estamos ahorita en una posición bendecida porque tú y yo verdaderamente no conocemos persecución. Cuando alguien chismea de ti o cuando alguien no te saluda en la iglesia, eso no es persecución. Persecución es cuando el gobierno viene en contra de nosotros. Hace tiempo atrás, para allá iba la iglesia en Estados Unidos. Mira lo que pasó aquí. Que si Dios no hubiera permitido que el señor presidente que tenemos hoy hubiera entrado a sentarse a la silla de poder en esta nación, solo Dios sabe lo que hubiera pasado. Pero ya venían contra la Biblia, ya venían contra la palabra, ya estaban exigiendo a ministros que casaran parejas homosexuales, etcétera. Que si la iglesia no hubiera orado y se hubiera levantado con poder, como lo hicimos tú y yo en la 25, en la Main, muchas veces, junto con otras iglesias en esta nación, solo Dios sabe dónde estuviéramos tú y yo ahorita en la esfera del evangelio. Nero entonces empezó a escuchar todo esto, y él sabía muy bien, porque oía de los agapes cristianos y oía del gozo y la unidad y la comunión que había entre cristianos. Pero pues no podía hacer nada, y la iglesia crecía y crecía y crecía. Se le viene este plan al emperador Nero, y el plan fue de quemar. Tal vez si tú conoces la historia del mundo, has oído hablar del gran incendio de Roma. Ese incendio de Roma no fue accidente. Escucha esto. Cuando Nero escucha que el Senado romano le dijo: no vas a construir tu palacio aquí, empieza este plan en él, y un día manda llamar el emperador Nero a ciertos hombres que hacían cualquier cosa que él decía, fuera legal o ilegal. Y les manda
a quemar una parte específica del centro de Roma a donde él quiere construir su palacio. Y él les da el plan exacto, les dice qué sección empezar a quemar. Fue tan estratégico el incendio que cuando empieza a quemar no lo pueden parar. En ese tiempo no había bomberos como tú y yo conocemos. En ese tiempo no había medios para llevar agua y apagar un incendio. En ese tiempo se encendía algo y se quemaba. Así fue como empezó ese incendio en Roma. Empezó a quemarse el medio, del medio hacia afuera. Y empezó a quemarse Roma días y días y días, 10 días, 11 días, 12 días, y el incendio no paraba. Hasta que literalmente toda esa parte que Nero quería y el Senado se la había negado, quedó totalmente quemado y destruido. Ahora no había excusa. Todos los que vivían ahí no nomás perdieron sus casas, no nomás perdieron sus posesiones, pero tuvieron que salirse de ahí para ir a construir a otro lugar. La economía romana sufrió mucho en ese tiempo. Los impuestos se fueron hasta arriba y fue un sacudimiento a Roma como no se ha visto otra vez. Nero se salió con la suya. Se esperó un tiempo que se calmara todo. Fue con el Senado otra vez y les propuso otra vez el edificar su palacio. Y los convenció diciéndoles que iba a ser una maravilla mundial y que mucha gente iba a venir otra vez nomás a ver ese palacio. La economía se iba a mejorar, y los convenció al grado de que le dijeron adelante. Y empezó el emperador Nero a edificar uno de los palacios en el mundo como nunca antes se había visto. Un palacio tan intenso, acres y acres y acres de tierra, todo edificado elaboradamente con mucho detalle italiano y mucho oro, y era algo ostentoso como nunca antes se había mirado en Roma. Y empezó el emperador a edificar y edificar y edificar, hasta que alguien empezó a cuestionar el incendio. Uno de los hombres de Nero que él usó para incendiar a Roma fue agarrado, fue interrogado, y bajo la presión de otros políticos empezó a hablar. No dijo y declaró 100% que Nero lo había obligado, pero sí dijo lo suficiente para que el gobierno romano empezara a sospechar del emperador. Y le llegó palabra al emperador Nero que el gobierno romano estaba a punto de venir por él, arrestarlo, juzgarlo, meterlo en prisión y literalmente parar su dinastía, porque llegaron a entender que el incendio no fue accidente, sino que fue un hecho a propósito de Nero para poder construir el palacio que su orgullo y su ego le pedían. Cuando le llegó palabra entonces que el Senado venía contra él, yo sé que fue Satanás mismo quien le puso en la mente a los cristianos. Nero necesitaba un chivo expiatorio. Él necesitaba a alguien a quien echarle la culpa por el incendio. Él no iba a aceptar ni a admitir que él incendió a Roma.
empezó a buscar un chivo expiatorio, empezó a buscar a alguien a quien echarle la culpa, y la culpa cayó sobre los hijos de Dios, sobre los cristianos. Lo primero que hizo Nero fue arrestar a Pablo, el líder del cristianismo. De hecho, no sé si tú has leído el libro de Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, esa escritura que ya todos hemos oído, que cuando le dijo Pablo a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de temor. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? De ahí fue de donde salió esa escritura. ¿Por qué? Porque Timoteo era hijo de Pablo, espiritual. Entonces, cuando Pablo es arrestado, el gobierno romano ahora viene tras los cristianos y viene especialmente sobre los líderes. En ese tiempo ya Timoteo era el obispo de la iglesia más grande en Asia, pero se empezó a escuchar de la persecución, empezó a escucharse cómo Nero vino tras los cristianos. ¿Y sabes lo que usó para acusar a los cristianos? Esto le dijo Nero en su defensa al Senado: hay un grupo en Roma quienes son los culpables del incendio. ¿Y saben los que les dijo? Porque ellos todo el tiempo se la pasan hablando de fuego. Hablan del fuego y predican del fuego y cantan del fuego. Pues ¿a qué fuego crees que se estaba refiriendo? Al fuego del Espíritu Santo. Pablo fue el que le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra fuego es algo que está en nuestra doctrina, es algo que está en nuestra fe. El fuego del Espíritu, la pasión del Espíritu, las flamas del Espíritu, como tú y yo ahora las conocemos. De eso fue una de las cosas que Nero se agarró para culpar a los cristianos de arson o de quemazón intencional. Y presentó otras pruebas que después, a como avanzamos en el libro, te las voy a dar. Cuando le llega esta carta entonces a Timoteo, según la historia, llega a un punto a donde se atemoriza tanto, a donde literalmente hasta está pensando desconectarse de Pablo. Por eso Pablo le escribe y le dice: no te avergüences de mí, no te avergüences de mí, y no te avergüences del evangelio. No dejes que esta persecución que ha venido sobre nosotros apague tu fe. Acuérdate de la fe de tu abuela, acuérdate de la fe de tu madre. Dios no te dio espíritu de temor. Y si tú lees la primera carta de Pablo a Timoteo y la segunda, puedes entender entonces por qué estaba Pablo hablándole de esta manera. Para este tiempo Pablo está encarcelado en un calabozo romano. Es lo que Nero quería: agarrar al líder del cristianismo, encarcelarlo, para que se empezara a correr la voz que el líder del cristianismo estaba encarcelado y ahora iban a venir sobre todos los cristianos. Nero acusó a los cristianos de 6 cosas. 6 cosas que la iglesia cristiana hacemos en nuestras doctrinas, en nuestras reuniones. Los acusó de canibalismo, los acusó de hablar, de comer el cuerpo de uno llamado Jesús y de beber su sangre,
y le dijo al Senado: ¿qué clase de gente es esta? Que se reúnen en sus casas y tienen orgías. Ellos lo llaman agape, pero son orgías. Y empezó Satanás mismo a hablar por este emperador, al grado de que convenció a todo el sistema político de venir en contra del cristianismo. Y como te digo, agarrando a Pablo, el apóstol Pablo, encerrándolo en un calabozo romano, se empezó a correr la voz de esta persecución, a donde literalmente se sacudió la iglesia. Y como te dije ahorita, Timoteo, el obispo Timoteo, literalmente tan presionado con el temor que hasta pensó cortar su atadura con el apóstol Pablo. Esa escritura: Dios no te dio espíritu de temor, de esta experiencia salió. Alguien diga gloria a Dios. Roma entonces era la ciudad más importante y poderosa del mundo en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió la carta, la ciudad con más influencia en ese tiempo. Aunque Pablo para ese tiempo no había venido a Roma, un día él sería hecho mártir en ella. Después te voy a hablar de su muerte y en más detalle lo que te acabo de explicar ahorita. Te estoy diciendo todo esto para que veas y entiendas con más fuerza esta carta a los romanos. Mira lo que dice ahí enseguida. A los creyentes en Jesucristo, en esa gran ciudad, el apóstol Pablo les escribió esta importante epístola llena de ricas doctrinas acerca de nuestra fe que revelan el corazón de Dios para su pueblo y la manera en que el pueblo de Dios responde a tal sacrificio de amor. Romanos fluye del romance que Dios tiene y quiere con su pueblo. La intimidad anhela entendimiento y entrega y unidad. Y para tener intimidad con el Dios de gloria, se requiere que entendamos su corazón y unirnos a Él en todas las maneras reveladas. Los temas a estudiar en el libro de Romanos entonces es el Evangelio, que también se conoce como las buenas nuevas, la revelación del Hijo de Dios, el maravilloso mensaje de Jesús, el glorioso mensaje del poder liberador de Dios desatado en nosotros por medio de Jesucristo, el mensaje de la bondad de Jesucristo y las gozosas nuevas. La palabra griega para evangelio es evangelion, que significa buenas noticias o buenas nuevas. El evangelio es el mensaje de cómo Dios ha actuado en el mundo para rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Voy a leer eso otra vez. El evangelio es el mensaje de cómo Dios ha actuado en el mundo para rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. That's what the gospel is. It is the message of how God has worked in the world to rescue humanity from sin and death through the life and death and resurrection of Jesus Christ.
Ese es el primer tema que vamos a ver en el libro de Romanos. Así es como abre Pablo su carta a los romanos, hablando del evangelio de las buenas nuevas. El segundo tema será la salvación eterna que Dios nos ha dado. No es adquirida por obras o esfuerzos religiosos, sino que es un regalo de Dios dado por su gracia, por medio de la fe, a todos los que creen las buenas nuevas del Salvador Jesucristo. Una salvación tan completa que restaura todo nuestro ser totalmente a la gloria de Dios por medio de su interminable gracia. Vas a entender como nunca antes lo que tu salvación eterna es. Ese es el segundo tema que el Pablo toca en el libro de Romanos. El tercer tema será el amor de Dios, the love of God. El apóstol declara con autoridad el glorioso amor de Dios en el libro de Romanos. Con autoridad nos enseña que ese amor Dios lo derramó en nuestro espíritu por su Santo Espíritu. No queda lugar a dudas. Dios nunca nos privará de su amor. Lo tenemos eternamente en Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes esta noche me pueden decir sin lugar a dudas, yo sé que Dios me ama? How many of you tonight can tell me without the shadow of a doubt, I know God loves me? Let me see your hands. That's a wonderful thing. You know, too many people cannot do that. Hay muchos creyentes que no se creen amados por Dios. Sus acciones, cosas que no han vencido en su fe. Yo te voy a decir algo acerca de Dios para que veas y entiendas su amor. Él mandó a Jesucristo, el Cordero de Dios, la última ofrenda por el pecado. Él lo mandó a este planeta 2000 años atrás. ¿Dónde estabas tú 2000 años atrás? Ni siquiera habías nacido. De hecho, todavía estabas en la mente de Dios, en algún lugar en Él, cuando Jesús ya había pagado por tus pecados. Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. God loved us when we were dead in sins and trespasses. Jesus the Christ came 2,000 years ago, guys. Where were you 2,000 years ago? You were somewhere in the mind of God. So how can you tell me He doesn't love me because of the things that I do? Entender, conocer y creer que Dios te ama te libera de una manera tan impactante. Él no ama a gente perfecta, porque la gente perfecta no existe. Voy a decir eso otra vez. Él no ama a gente perfecta, porque la gente perfecta no existe. He doesn't love perfect people. There's not such a thing. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando Él habló esas palabras por medio de Jesús, estaba hablando de un mundo caído.
Estaba hablando de un mundo que estaba muerto espiritualmente, de un mundo que no lo conocía, de un mundo que en ese tiempo no podía participar de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés fue dada para un pueblo. En la ley estaba la promesa de Jesucristo, como lo vamos a ver, pero la ley no fue dada para que el hombre pudiera perfeccionarse. De hecho, la ley fue dada para que el hombre viera la necesidad de un Salvador. That's what the law was for. It wasn't given so men could become a perfect human. The law of God was given so that men could see the need of a Savior. Entonces nunca dudes del amor del Creador. Él no tiene un cuaderno a un lado de su trono, nomás mirándote las veces que le fallas para marcar. Mira, los ojos del Padre están en Jesús, porque es en Jesús a donde tú y yo estamos. The eyes of the Father are on Jesus, and that's where you dwell, abide, live, in Jesus. He is the perfect man. He is the perfect one. And that's why he died. And that's why the Father resurrected him. And then he took you and I and placed us in Christ. Todo lo que tú y yo estamos haciendo en nuestro tiempo en la tierra es eso: entender quiénes somos, creciendo, madurando, aprendiendo a vivir por fe, conociendo a nuestro Padre para poderlo adorar en espíritu y en verdad, conociendo más de quiénes somos en Jesús para poder entregar nuestra vida un poco más. Tú no puedes entregar tu vida a alguien que no conoces. Tú no puedes entregar tu esencia si no sabes lo que vas a agarrar. Eso es lo que el cristianismo es. Estamos creciendo, estamos madurando, estamos entendiendo. Somos niños que estamos aprendiendo el plan de nuestro Padre. Por eso Él nos llenó, por eso primeramente en Jesús nos dio nuestro nuevo nacimiento. Eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos al tema de la justicia y de la gracia. Vas a poder entender que en Jesucristo ya eres justo. Estás equipado para tener comunión con Dios como ninguna otra persona. Estás equipado para conocerlo, para entenderlo, para entender su corazón, para entender las realidades espirituales. Eso es lo que somos, hijos de Dios, que estamos encerrados en cuerpo de carne, pero estamos vivos en espíritu para poder tener comunión con nuestro Dios. Eso es lo que el evangelio es. Esas son las buenas nuevas, que tú y yo ahora podemos conocer a Dios. No religión. La religión te aparta de Dios. La religión te da condiciones. Aquí en Los Ángeles hay mucha iglesia religiosa. Una iglesia religiosa van a hacer más grande tu pecado que la gracia y la justicia. Y ahí están los pobres hermanos viviendo todos desgraciados y pobres y tristes y caídos. Cada domingo es un azote a su conciencia. Ese no es el cristianismo. Para eso no murió Jesús. De hecho, si de eso se tratara, del legalismo, ¿para qué vino Jesús? Dios hubiera dejado la ley en el mundo y hubiera dejado los sacrificios de harinas, panes, sangre de toros, ceremonias religiosas, ir todos los días a la sinagoga o a la iglesia, matar una vaca. Imagínate cómo estarían las iglesias, matando vacas y agarrando la sangre y aventándotela para que te fueras por una semana libre de conciencia y luego regresar otra vez. El tema de la salvación en el libro de Romanos es un abrir de ojos espiritual tan impactante. Es una grande salvación.
que abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a terminar aquí. Voy a leer eso otra vez. La salvación eterna que Dios nos ha dado no es adquirida por obras o esfuerzos religiosos, sino que es un regalo de Dios dado por su gracia. El amor de Dios. El apóstol declara con autoridad el glorioso amor de Dios en el libro de Romanos. Con autoridad nos enseña que ese amor Dios lo derramó en nuestro espíritu por su Santo Espíritu. No queda lugar a dudas. Dios nunca nos privará de su amor. Lo tenemos eternamente en Jesucristo. Del amor de Dios sigue el tema de la justificación. Mira lo que dice aquí. Justificación. Una de las palabras más poderosas que el apóstol Pablo usa para describir nuestra nueva realidad en Jesucristo es la palabra justificado. Agarra esto. Justificado es un término legal que básicamente significa declarado libre de culpa y de responsabilidad penal al acusado de delito. Significa liberar de cargo u obligación legal. Porque Jesús el Cristo pagó el precio de nuestro pecado, tomando nuestro lugar. Hemos sido absueltos, declarados no culpables de todos los cargos contra nosotros en la corte legal celestial. Tú sabes que en el cielo ahorita ya no existe cortes. Antes sí. Antes Satanás mismo tenía acceso, porque él es el acusador. Ahorita todavía es acusador, pero agarra esto. Él te acusa a ti de ti. Satan is still an accuser, but he's accusing you about you. Su acusación ya no es recibida en la corte celestial. Él no puede venir con el Padre y decir: mira lo que hizo Gilberto, mira lo que hizo anoche, mira lo que hizo esta hermanita. Cuando lleguemos a este tema y veas lo que la justificación es, vas a entender lo que es el ser libre en Jesús. Oh my God, cuando yo entendí el mensaje de la justificación y la justicia que es por fe, nunca jamás en la vida creí yo que existiera tan gloriosa libertad interior. Porque el pecado es una fuerza espiritual que atormenta la mente. Sin is a very real, powerful spiritual force that torments your mind. Si el pecado no fuera lo que es, allá afuera en el mundo no existieran los escapes como alcohol y drogas y todos esos excesos. Tú sabes que allá afuera en el mundo la gente vive atormentada. ¿Sabes cuántos millones de ciudadanos están en drogas en este país? Especialmente drogas que suponen quitar el estrés y la ansiedad, anti-anxiety medication and all of that mess. ¿Qué crees que la marihuana hace? ¿Por qué crees que hicieron legal la marihuana aquí en California? Todos esos son escapes que el enemigo ofrece para, entre comillas, relajar a la gente
o sacarla de sus mentes por un ratito nada más. ¿Por qué crees que la gente se hace adicta? No quieren regresar a esa vida de tormento. Se quedan enganchados en este espacio mental a donde literalmente Satanás empieza a apoderarse de ellos. Oh, sin is a very real force. It's a strong, deadly mental anguish. Cuando entremos a Romanos 1 vas a ver cómo se degradó la creación de Dios. Entonces, cuando tú entiendes lo que la justificación es, o cómo en Jesucristo has sido declarado inocente, la acusación del enemigo acerca de ti ya no entra al cielo. De hecho, a la diestra del juez de jueces está sentado el que murió por ti. No nomás está sentado él allá a su diestra, pero ahí enfrentito de él está lo que se conoce como la silla de la misericordia, a donde está su propia sangre hablando acerca de ti. Y esa sangre no te está acusando, esa sangre no está pidiendo venganza, esta sangre está diciendo: hey, él es inocente, ella es inocente, Jesús pagó por él. Y cuando esa verdad de la justificación espiritual es realidad a ti, oh my God, you're talking about freedom. Crazy freedom. That sounds wild, but it's crazy freedom. ¿Has visto a los cristianos condenados? Pobrecitos, man. I mean, Lord, don't you know there is now no condemnation? Well, are you telling me I can go and sin? Try it, see what happens. Vamos a ver aquí en el mismo libro de Romanos, porque cuando Pablo empezó a hablar de la justificación y la justicia a los romanos, él mismo les preguntó: no te equivoques, les dijo, no te equivoques. No creas que nomás porque estamos bajo la gracia podemos seguir pecando. Ese es el mensaje de hoy. Estoy bajo la gracia, puedo hacer cualquier cosa que yo quiera al cabo que estoy bajo la gracia. En Ensenada nunca se me olvida, hace unos meses atrás el Señor me dijo: antes de la gracia yo ya era santo. Sed santos porque yo soy santo. De hecho, la gracia de Dios es como un techo bajo el cual podemos crecer y madurar. Y cuando resbalamos, porque simplemente ese pecado no ha sido vencido por la palabra, puedes levantarte en cualquier momento. Pero eso no quiere decir que vamos a pecar a propósito, al cabo que estoy bajo la gracia. Don't ever get into that mentality, guys. I can do whatever I want because I'm under grace. Don't let me tell you what you're under. As long as we are in the physical body, and as long as we don't know everything there is to know, there'll be many times you sleep, and there'll be things in you that you cannot overcome yet. I'm not going to go there yet, but we're going to get to that place in Romans 5 and 6, and we're going to really talk about it in detail. Sin is sin, and there'll be many times that you slip. Many times that the sin is greater than the faith that you have, and greater than your surrender to Christ. But you can get up. You can continue on, especially when you know what justification by faith is about. Justificación es un término legal. Entonces repito esto y que no se te olvide, porque lo vas a necesitar en este estudio. Satanás no te puede acusar delante de Dios. Él te acusa contigo acerca de ti. ¿Qué clase de cristiano eres? No que muy orador, no que mucha lengua, no que mucha alabanza. En aleluya, hasta te imita.
Oh yeah, tell me about it. Don't you say you're this super Christian and there you are singing and playing and ministering? And look at you now. Oh, I love those places because I can beat the hell out of them. I've done it many times, and that's exactly what you do. You beat the hell. I'll never forget the time when out of my spirit came the words, there is therefore now no condemnation. I literally felt the grip of the devil loose me. Nunca se me olvida el caminar de fe. El día que esta verdad de la justificación por fe salió de mi espíritu y le declaré al enemigo: no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y literalmente sentí en mí como el enemigo soltó su puño que tenía sobre mi mente acusándome. This is freedom. Eso es lo que Pablo les enseñó a los romanos. En ningún otro libro en la palabra está la palabra de justificación como en el libro de Romanos. Voy a leer eso otra vez. Vamos a terminar ya. Una de las palabras más poderosas que el apóstol Pablo usa para describir nuestra nueva realidad en Jesucristo es la palabra justificado. Este es un término legal que básicamente significa declarado libre de culpa y de responsabilidad penal al acusado de delito. Liberar de cargo u obligación legal. Porque Jesús el Cristo pagó el precio de nuestro pecado, tomando nuestro lugar. Hemos sido absueltos, declarados no culpables de todos los cargos contra nosotros en la corte legal celestial. Alguien diga esta noche: estoy libre. Glory to God. El tema de la justificación, Pablo entra a la justicia de Dios. Uno de los temas más importantes en la carta del apóstol Pablo a los romanos es la justicia de Dios. La usa numerosamente para referirse a lo que hemos recibido de parte de Dios. No solamente fuimos declarados justos, sino que fuimos hechos justos cuando creímos en Jesús. De hecho, su justicia es transferida a nosotros por la fe, para que cuando estemos delante de Dios, eso es lo que somos, su justicia. En el libro de Romanos, Pablo enseña a los romanos: eres justo. No nomás se te declaró justo, eres justo. Ahí es donde está el crecimiento espiritual. Te lo voy a enseñar de esta manera. Imagínate tú a un preso que estaba en la cárcel pagando cadena perpetua. Y vamos a decir que ya tenía en esa cárcel 50 años. Todo su mundo estaba en esa cárcel. No conocía 50, imagínate 50 años estar en prisión. Y de repente llega la orden de un juzgado alto diciéndole: estás libre. Todos los cargos se han retirado. Puedes integrarte a la sociedad. ¿Sabes cuánto tiempo se va
a tardar ese preso que duró en cárcel 50 años para integrarse a la sociedad, para empezar a vivir su nueva vida cuando no conoce nada más que la prisión? De hecho, cuando salga afuera a libertad no va a saber qué hacer. 50 años de estar prisionero y ahora de repente libre, va a tener que aprender un nuevo estilo de vida. Así tú y yo en Jesucristo fuimos libertados del pecado. Ahora tenemos que aprender este nuevo estilo de vida. Por eso una buena iglesia, buenos líderes, buen estudio bíblico, eso es lo que hacemos para aprender a vivir esta nueva vida. Ahora que hemos sido declarados justos y justificados por fe. Es lo que el Padre nos quiere enseñar por el Espíritu y la palabra, un nuevo estilo de vida. Now let me go to English and listen to this, guys. Think about this prisoner. He was serving in prison. He's been in prison for 50 years. All he knows is life in prison. 50 years, think about it. He don't know nothing but prison. 50 years. Never went outside. He lost all sense of freedom. He's been in there for 50 years. All of a sudden, here comes this order from the highest court. You're free. All charges against you are gone. You're free to go back to society. Well, he's been a prisoner for 50 years, so now he's back in society. He don't know what to do. He don't know how to be free. He's going to have to learn a new way of thinking so that he can live according to society. Because if he doesn't learn, he's going to go right back to prison. And that's exactly what happened to you and me. Jesus set you free from sin, but now you're going to have to learn this new way of living. And it takes time. It takes knowledge. It takes a good church. It takes good leadership. It takes good teaching. It takes a desire to learn to be free and blessed. It takes time to learn your freedom, but you are free. Se toma tiempo aprender a vivir la libertad que Dios nos ha dado en Jesús. Este prisionero que salió de cadena perpetua por 50 años tenía una mente de prisionero. Ahora de repente está en la sociedad. Si no aprende y si no entiende que ya no es prisionero, que ahora ya está libre, si él no cambia su manera de pensar, a los pocos días va a regresar a la prisión, porque no sabe cómo vivir allá afuera. Tiene que aprender a vivir libre para poder integrarse a la sociedad y ser productivo. Pero si no aprende, si no le enseñan, si él no hace un esfuerzo para regenerarse y aprender su libertad, te repito, a los días va a estar en la prisión otra vez. Es lo mismo en Cristo Jesús. Él ya nos liberó, no nomás del pecado, pero de la muerte eterna. Somos libres en Jesucristo, pero no hemos aprendido todavía cómo vivir en esa libertad. No nomás en la libertad, pero en la bendición que está en esa libertad. No nomás es ir a la iglesia, no nomás es ir a servicios. El verdadero cristianismo es un estilo de vida. Es una libertad espiritual que fluye de adentro para afuera. Libertad de la pobreza, libertad de la enfermedad, libertad del pecado, libertad de todo lo que mata, roba y destruye. Es un estilo de vida que se tiene que aprender.
Porque si no lo aprendes, aunque estás libre, vas a seguir viviendo como prisionero. If you don't learn this new way of living in the freedom in Christ Jesus and the Word, you'll be living like you're a prisoner. Alguien diga esta noche, te reto que digas esta noche, estoy libre. Ahora aprende tu libertad. It takes time, guys. Going to church every Sunday won't cut it. Man, I got excited on that one. Alguien dele un aplauso al Señor esta noche. Come on, let me hear some hands tonight. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando a los romanos. Su justificación, su justicia, su libertad. Y en Romanos 6, 7 y 8, can't wait to get to those 3 chapters. En Romanos 6, 7 y 8 me encanta, me fascina la honestidad y la transparencia del apóstol Pablo. Cuando les dice a los romanos, ni yo mismo entiendo esto. Con mi mente quiero servir a Dios, quiero caminar con Él, quiero hacer lo correcto, pero termino haciendo lo que no quiero hacer. No quiero vivir de esta manera, no quiero pecar de esta manera, no quiero seguir viviendo en esta cárcel. El deseo de no hacerlo está en mí, pero termino haciendo lo que no quiero. Esa no es una sentencia. Cuando Pablo habló esas palabras en Romanos 7, apenas Dios lo estaba encaminando a la vida en el Espíritu. Pablo no se quedó atormentado de esa manera. That's schizophrenic Christianity. All of us go through that. My desire is to walk with God, to serve Him, to do everything He tells me to do. Just walking with Him, loving Him, be in the Spirit, be an obedient child. That's the desire of your heart. But you know that even though you have those desires in you, you end up doing the very thing you don't want to do. ¿Sabes lo que Pablo dijo a esa experiencia en su caminar? Dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y enseguidita dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y ahí empieza su vida en el Espíritu. La ley, muchos han creído que la relación del apóstol Pablo con la ley es complicada. La ley judía dada por Dios a Moisés para su pueblo, pero él habla claro acerca de ella, la declara buena y nos enseña que Dios logró hacer lo que la ley no pudo hacer a causa de la debilidad de la naturaleza humana. Por medio de Jesucristo, Dios logró lo que la ley no pudo lograr. Jesucristo obedeció y cumplió con la ley para que ahora los que estamos en Él estamos libres para vivir no conforme a nuestra carne, sino al glorioso y dinámico poder de la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. De ahí sigue el tema de la vida de la carne contra la vida del Espíritu. Una de las comparaciones más importantes que el apóstol nos enseña en el libro de Romanos es la de nuestra vida antigua en la carne contra nuestra nueva vida en el Espíritu de vida. Él nos ofrece esta comparación para provocarnos a vivir la clase y calidad de vida que Dios nos dio para sus hijos.
no de la forma moral caída en la que vivíamos, sino la novedad de vida que Él nos dio, movidos, guiados y regulados por el Espíritu Santo. Y por último, el destino de Israel. Desde el principio de su carta, a los romanos, el apóstol dice claramente que su glorioso mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo es para todo ser humano en este planeta, el judío primero y después todos los demás. Judíos y no judíos están bajo la misma maldición a causa del pecado. La solución es la misma para todos por medio de la fe en Jesucristo. Aunque la promesa se le dio al judío primero, gente de todas las naciones fueron injertadas después para compartir de tan gloriosas riquezas. Aunque el pueblo de Israel cayó en incredulidad, el apóstol Pablo dice claramente que Dios traerá a todo Israel a la salvación después que todos los llamados de las naciones, los gentiles, han venido a la familia de Dios. Esto es el libro de Romanos. Es una carta tan impactante con todos estos temas que toqué, que oro para que hagas una decisión de calidad de no perderte ninguna clase a la que vamos a entrar. Te quise dar esta noche ese panorama para que veas lo que nos espera. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ana, you can get on your piano, mija. Para el viernes que viene ya entramos al capítulo 1. Padre, te doy gracias esta noche por esta hipnosis. Tan grande salvación que nos has dado. So great salvation you've given us. Qué cosa tan más hermosa y tan rica. Una salvación tan llena de luz y conocimiento. Y como dijimos al principio, es tu deseo que tu pueblo sepa, entienda, comprenda, para poder vivir en esa libertad que nos has dado en Jesús. Tú nos sacaste de la prisión del pecado, de la maldición. Pero si no sabemos y aprendemos cómo vivir en libertad, vamos a seguir viviendo como si fuéramos prisioneros todavía. Pero no, Señor. Gracias por unidos con Cristo. Gracias por Daniel Ponce. Gracias por poner esto en el corazón de tu siervo, de nuestro obispo. Este pueblo unidos con Cristo, Los Ángeles, se va a levantar con conocimiento y con la fe que el conocimiento de la palabra produce. Padre, te doy gracias por estos estudiantes que empujaron esta noche para llegar aquí. Pido que esa misma disposición permanezca en ellos en nuestro recorrido por el camino de Romanos. Gracias que tú nos das entendimiento en todos los temas que vamos a tocar, de la salvación hasta tu plan para Israel. Father, I thank you, and I pray that this disposition will remain in the hearts of these students, especially the young people, Lord. I thank you
that the revelation of the book of Romans will be so simple and easy to understand. And we'll be able to see and understand so great salvation. Tan grande salvación. Cama, levanta tus manos a Él esta noche, pueblo. Y solo quiero que le des gracias al Señor antes de irnos por esa salvación tan grande. Tal vez ya tengas tú un extenso entendimiento de tu salvación, pero dale gracias al Señor por más luz que viene a ti. Maybe you already have understanding of so great salvation, but tonight I want you to thank the Lord for more light, more understanding. Padre, te damos gracias por Jesús. Thank you for the eternal salvation that you've given us, Father. Thank you that we can worship you in spirit and in truth. Thank you that we can know you and understand you. Thank you that now God is not just an idea or a concept, but a living being, a being of faith. A faith that comes by knowing your word. You reveal yourself in the scriptures. And tonight I thank you for understanding for the students of the book of Romans, Lord. Tú te revelas a nosotros por medio de la escritura. Revelas tu corazón, tu persona, el glorioso plan de salvación que Jesús ejecutó. Oh Padre, gracias. Gracias por la sangre de Jesús. Thank you for the blood of Jesus. No, the world don't understand the blood nor the body, but we do. We know the power of the covenant. El mundo no entiende el poder de la sangre ni el cuerpo, pero tu pueblo sí. Tenemos pacto contigo, un contrato legal irrevocable. Padre, gracias por Jesús. Thank you for Jesus, Father. Father, I pray for wisdom and revelation and the knowledge of you. In the book of Romans. Te doy gracias por sabiduría y entendimiento en el conocimiento de ti en el libro de Romanos y todo lo que nos has dado en Jesús. Thank you, Father. So great salvation. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no hay guerra entre tú y Dios. Has sido justificado por fe. Y el resultado de esa justificación, esa declaración de no culpable, te ha puesto en paz para con Dios. Justified by faith. Now we have peace with God. There's no more war between you and God. You've been declared non guilty. The
war is over. Now you can know Him. Now you can know Jesus, the beautiful Savior, Master. Jesus, my righteousness. Jesus, my sanctification. Jesus, my wisdom. Jesus, my redemption. Oh, glory to God. He did it all. He pleased the Father. He overcame the enemy and He overcame sin. He is a conqueror. He is Lord. And I'm in Him and you're in Him. And because of Him, you and I have been declared not guilty. Now I dare you to learn to live free. I dare you to learn to live free. Let me teach you by the Holy Spirit. Push every Friday to get here and see what will happen to your life after we finish the book of Romans. A ustedes, estudiantes, te reto a vivir libre. Te reto a que aprendas esta nueva vida en libertad. Te reto a que aprendas a vivir libre de a de veras, sin prisiones mentales de acusación, de condenación, de pecado. Te reto para que empujes todos los viernes y vengas a aprender esta novedad de vida que Dios nuestro Padre nos ha dado en Jesús. Él va a hacer su parte, yo voy a hacer la mía. Yo me he preparado para este estudio, ahora tú haz la tuya. De 7 a 9 todos los viernes, apártalo para aprender esta libertad en Jesús. Y después que terminemos este libro, vas a ver que tu vida no va a ser igual. Alguien diga una vez más: soy libre. Eso es lo que el libro de Romanos promete, la realidad de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Fuerte el aplauso al Señor esta noche, pueblo. Te amo.